El Señor le bendiga. Le felicito por la decisión de tomar este tiempo para oír la palabra de Dios. Le comparto a continuación un tema bíblico que hemos disfrutado con nuestra congregación. Espero que le resulte de bendición para usted y su familia. La Biblia dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Así también, juntos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Tengan la amabilidad de tomar asiento, por favor. Porque eso es lo que somos, una familia. Amén. Y las familias son lo que alguna vez se llegó a llamar tribus. Y las tribus eran compuestas por miembros que se enlazaban entre sí. Pareciera raro, pero el Señor quiso trazar que se casaran entre los mismos de la casa. Acuérdese que hasta llegó y mandó Rebeca a su hijo Jacob que fuese y buscase esposa entre los de su familia, y lo mandó donde su tío Labán, hermano de ella. También quiso que el lazo no se rompiera, como le pasó a Isaac, cuyo padre Abraham le dijo a Eliezer el damaseno: ve y búsqueme la esposa, pero prométeme, y usemos el término bíblico, júrame que no le vas a buscar de otra casa, sino de mi familia. Y el seguimiento que usted hace en la Biblia, por ejemplo, cuando Moisés busca esposa, termina buscándola en Jetro, sacerdote de Madián. ¿Qué era Madián? Una familia que era descendiente de Abraham, de su segundo matrimonio. Después que muere Sara, él se casa con Cetura y nace Madián, y de ahí es descendiente la esposa de Moisés. No se quería romper el vínculo de familia, porque romperlo no solo significaría que el recuerdo de lo que fue su generación se borraría, el patrimonio que había en uno dejaría de pasar a los demás para pasar a extraños y extranjeros. Así que las familias, si bien es cierto, nacen en voluntad de Dios. Puede unir un hombre o una mujer, lo hizo en el huerto del Edén desde el inicio. Pero eso sí, el hombre es a quien corresponde el deber de sostener que la familia se mantenga unida. Se le dijeron al hermano Luis: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Fue una orden.
Pero como el hombre no lo obedece, ahora llega el hombre, llega la suegra, el suegro a veces, o hasta él mismo, y lo separa. ¿Y cuál es, en últimas, la mayor causa por la que se rompan los lazos familiares? Y entonces aparecen términos como lo que usted estuvo leyendo aquí conmigo en su final de este texto, y es la ofensa de un hermano contra otro hermano. En cualquier círculo familiar se romperá el que no haya disposición de perdonar una ofensa. Nos divide el no perdonar. Así un esposo, el Señor lo señaló y dijo: por la dureza de su corazón decide darle carta de divorcio a su mujer, porque no puede ni siente perdonarla. No digo el Señor que estaba de acuerdo, digo, es la consecuencia de la dureza de su corazón. Porque se pone tan duro que aunque el otro le diga perdóname porque fallé, no lo perdonas. Una de las cosas que más llevamos cuenta los pastores es cuando un creyente ya no vuelve a la iglesia. Porque es que al irse alguien de la iglesia deja familia, deja hermanos, deja amigos, separa a sus hijos de otros niños con los que tenía amistad, a mujeres que eran modelo para su esposa, las aleja. Hermanos, esos son estragos, pero se rompe, y la mayoría a veces cuando uno averigua, ¿y por qué se apartó? ¿Sabe por qué? Porque le ofendieron y no quiso perdonar. Porque algo le dijeron, porque alguien le humilló, porque alguien lo ignoró, porque alguien no lo saludó. Y uno, lo primero que uno le dice a alguien que está apartado para invitarlo que vuelva es: perdonen lo que le hayan hecho, perdonen la ofensa que alguien le produjo. Porque es verdad, el otro falló, pero usted tiene, y bonito título el de esta noche, usted tiene la decisión de perdonar. Usted puede. A usted Dios lo dotó. A nosotros Dios nos capacitó. A Dios a nosotros nos hizo aptos. Dios a nosotros nos entregó la posibilidad de perdonar. Y antes de entrar un poquito más sobre cómo se va a hacer y qué es lo que hace que uno no sienta perdonar o que sí. Qué bueno tenerlo al Señor de modelo. Porque hermanos, Él, a quien ofendimos, a quien de verdad maltratamos, a quien herimos. Uy, hermano, algunos hasta hablaron improperios contra de Él. Sí, y están aquí. Ahora lo ven entrar con la Biblia, pero antes llegaba al templo con piedra. Hubo muchos. Ay, hermano, pero cuando llegó la luz del Evangelio y nos mostró las tinieblas en las que estábamos, como Pablo nos tocó decir: Señor, ¿quién eres? Y él dijo: es a mí a quien tú persigues. Y dijimos: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y lo más hermoso, pudimos decir: gracias por tu perdón, porque Él nos perdonó. A veces yo veo mucha discusión entre gente de Biblia. Bueno, yo dirigí el Instituto Bíblico 10 años por la gracia del Señor. Y en Bucaramanga me gustaba cuando hacemos conversatorio con el hermano Álvaro, porque a veces lo práctico que es el Evangelio, usted no lo ve por su misticismo. Pero la Biblia hasta dice: hay pecado que no tiene perdón, por el cual yo digo que no se pida. Lo aconseja Juan. Y claro, uno dice: ¿sí ven? Que hasta Dios algún pecado no perdona.
Entonces uno quiere ser perdonador como Él nos perdonó. Pero es que, hermano, Dios también hay pecados que no perdona. Y tiene razón. Pero el hermano explicaba y decía, mire, la naturaleza de Dios es amor. Y el que ama a su hijo que le falla, siempre lo perdonará. ¿Qué es lo que puede hacer que Dios no perdone? El texto del que la Biblia se refiere es el hecho cuando Jesús, habiendo libertado a un endemoniado, mientras todos daban gloria a Dios, los escribas y sacerdotes decían, no, Él lo liberó del demonio, pero lo liberó porque dentro de Jesús hay un demonio más grande que el otro. Y dándole órdenes Belcebú, a ese demonio lo echó. Jesús lo mira y le dice, ustedes aún haciendo lo bueno, el Hijo del Hombre, aún mostrando bondad, aún mostrando gracia, ustedes prefieren mostrándole todo su amor, todavía su corazón no siente arrepentirse, su corazón no siente humillarse y reconocer que este es el Hijo de Dios o Dios hecho hijo. Y luego les dice, les digo de cierto, escuche esto, porque hay pecados que se perdonan, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu? Ese que habló contra Dios y cree que tiene la razón. Y como cree que tiene la razón, nunca se arrepiente. Pablo dice, yo fui blasfemo, pero yo me arrepentí y fui recibido a misericordia. En otras palabras, el pecado que Dios no perdona es el pecado por el que el hombre no se arrepiente. ¿Usted me entiende eso? Si a mí llegan y me dicen, oiga, hermano Balbino, ¿y usted por qué no perdona al hermano Daniel? Perdónelo, hermano. Y yo le digo, ¿cómo así, hermana? Si es que me dicen que usted no lo quiere perdonar, usted no lo ha perdonado. Pero ¿por qué el hermano Daniel? Sí, hermano, él dice que lo que él le hizo a usted, que bueno, fue una ofensa, pero que él quisiera que usted lo perdone. ¿Y qué voy a decir yo? Pues si el hermano lo quiere, que venga y me diga. Porque si él no me pide perdón, si él no me explica por qué fue lo que me ofendió, si él no reconoce que fue, pues yo cómo lo perdono si él no está arrepentido frente a mí. ¿Lo está entendiendo? A mí me ha pasado con esposos que llegan y dicen, no, hermano, es que hice esta ofensa a mi esposa. Le digo yo, y ya ella lo perdonó. No, hermano. ¿Y por qué no lo perdonó? Porque no le he pedido perdón. De manera que lo único que Dios no perdonaría es lo que usted no pida perdón. Pero si usted le dice, Señor, perdóname, Él es abundante para perdonar. Porque no quiere la muerte del impío, porque no quiere la muerte del pecador. Porque si alguno es pecador, Dios no lo oye. Pero si ese pecador se arrepiente, a ese Dios oye. Oiga, hermano, es que no me he reconciliado con el hermano. Tienes que acercarte y decidir que tú vas a arrepentirte y pedir perdón, y el otro decidir perdonar. Porque escuche esto, si perdonar es una decisión, ¿por qué Dios espera que yo perdone? Número uno, Dios espera que perdonemos porque Dios nos perdonó a nosotros. Hay que pagar una deuda. ¿Te perdonaron? Ahora tú perdona. Primera de Juan capítulo 2 verso 11. Escuche, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque ya está cegado por las tinieblas en los ojos.
Pero os escribo, hijitos, a vosotros, porque vuestros pecados, por eso es que no aborrecemos al hermano, tiempo pasado, han sido perdonados por su nombre. Hermano, linda noticia, que nos la recuerden hoy, es hermoso. Nos perdonaron, nos perdonaron, nos perdonaron. Usted no es prófugo, usted no salió huyendo de la cárcel, usted no se escapó de un juicio, no, fuimos al juicio, estuvimos en el juicio. Y nuestro abogado se presentó y el abogado dijo: yo pago el precio de su sentencia. Y entonces la ley divina tuvo que decir que todo pecado lo llevó mi Jesús como cordero, y por ese pecado me lo quitaron a mí, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando me vieron a mí escondido en Cristo, me declararon perdonado. Y hoy recibimos perdón de pecados por su nombre. Por esta cuenta que tiene la firma de Él que la pagó, yo ya no tengo que pagarla. Oiga, pero si eso fue así, entonces yo tengo que pensar en lo que leí iniciando, que no puedo hacerlo de aquel siervo a quien el rey tenía una deuda que pagarle a él. ¿Y qué me dice la Biblia allá donde leímos en Mateo 18? El versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó. ¿Y qué? Y le perdonó la deuda. Pero cuando salió de aquel lugar, ese siervo halló a otro consiervo, mientras que estaba debiendo, verso 24 dice, 10,000 talentos. El otro hermano solamente le estaba debiendo apenas ¿cuánto? 100 denarios. Un talento, salario de un año. Un denario, salario de un día. ¿Y por qué se le debía? Mucho menos. Le repitió las mismas palabras: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Ojo con esta palabra: mas él no quiso. Mas él no quiso. Fue una decisión que decidió: yo no perdono. Yo no perdono. Y si usted es de los que dice perdono pero no olvido, no ha perdonado. Porque este Señor tan lindo nuestro un día nos perdonó. Y yo no creo que Él tenga mala memoria. Yo no creo que Él pueda sufrir de Alzheimer. Perdón la irreverencia, pero es que Él lo hace voluntariamente. Y tomé todos tus pecados y los arrojé al fondo de la mar para nunca acordarme más de ellos. Me olvidé, me olvidé, me olvidé. ¿Sabe que precisamente un hermano me contaba que estaba evangelizando a su hermana, a su hermano que es abogado? Y él, que es abogado, ha comenzado a leer la Biblia porque era ateo. Y leyendo la Biblia dice: oiga, yo estoy viendo que las leyes que tenemos todas comenzaron en la palabra de Dios. Y ya Dios está tratando con él porque ya no es ateo. Pero él decía: qué interesante, fíjese usted, si una persona llega a un tribunal y dice: me quiero divorciar por este señor, porque este señor ha cometido 5 infidelidades. Ese tribunal civil le dirá: bueno, si este señor cometió 5 infidelidades, en realidad usted le perdonó 4. Porque usted no vino aquí ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Y la comisaría de familia que usa el derecho familiar le va a decir: sí,
el divorcio en la ley lo va a sustentar usted, pero no es por las 5 infidelidades, es por la última, que es por la que usted no perdonó. Las otras usted juzgó y usted decidió perdonar. ¿Se acuerda el día de su bautismo? Oiga, qué bonito día, 23 de septiembre fue el mío. Y de ese 23 de septiembre de 1983, que vine a la presencia del Señor, hermano, y recibí el perdón de los pecados, el Señor de todos esos pecados de mi bautismo hacia atrás no me va a juzgar. Él dice: yo te perdoné. Pero del bautismo para acá ya no son las infidelidades que pude haber hecho antes, sino que ahora que yo te perdoné, estemos a cuenta. Y por eso Juan dice: incluso nosotros, hijitos, si alguno, eso es con la iglesia, si alguno de vosotros, hijitos, hubiese pecado, eso sí, corra donde mi Cristo, porque Él también a esos que se acercan es perdonador. Pero no guarde nada, Él perdona todo. No guarde nada, Él perdona todo. También a usted, amigo. Esposo, esposa, no guarde nada. Hijo, no guarde nada. No lleves una vida doble, no lleves una vida oculta. No lo hagas. No lo hagas. Pide perdón. Ve y di: hice esto, quiero que me perdones. Y me alegra que el Señor mira al humilde y al que se humilla de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Y usted que puede hasta llegar y también decir: si Él me perdonó a mí, ya que usted también viene y me pide perdón, yo lo perdono. Porque la medida de lo que usted valora el perdón que Dios le dio, va a hacer que pueda perdonar. ¿Por qué debo perdonar? Estoy respondiendo esa pregunta. Escuchen, número 2, primero, porque Él nos perdonó a nosotros. Y segundo, para que no nazca raíz de amargura. Porque cuando yo no perdono, hermano, el que se está lastimando es el que tiene aquí el resentimiento, el que tiene aquí la herida. Ahí está. Ahí está. Tienes que decidirte a que si alguien te dice que te lo perdones, perdónalo. Si no, tú vas a estar todavía con la espina que te lanzaron, con el dardo que te clavaron. Y el otro dice: disculpe, yo se lo clavé, ese dardo, ¿me deja sacárselo? No, no me lo saque. No me lo saque. ¿Usted por qué me lo metió ese clavo ahí? ¿Por qué me disparó ese clavo? Y aunque el otro viene a pedir perdón, tú decides quedarte allí. Mire lo que dice la Biblia de dos hermanos gemelos, Esaú y Jacob, o mellizos mejor. Y dice la Biblia que cuando Jacob llega y compra la primogenitura, cree que tiene el derecho de, porque se la vendió Esaú en medio de un hambre que tenía por un plato de lentejas. Él fue y disfrazado quitó su bendición de los brazos de su padre. ¿Y qué dijo Esaú? No le perdono eso a mi hermano. No se lo perdono. Me imagino a Rebeca: mi hijo, perdone a su hermano. Ya se fue huyendo, no lo volveré a ver. No, mamá, no lo perdono. Donde lo encuentre, le quitaré la vida. Fue la promesa que hizo. Pero hermano, se quedó con el clavo allí. El mismo Jacob salió al encuentro con él. Dice que hasta se humilló para pedirle perdón. Le presentó su familia. Y aunque allí lloraron los dos, parece que el resentimiento queda en Esaú. La Biblia dice este retrato, Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
Vas a perder que Dios te perdone, porque ¿qué hizo el rey cuando el otro no perdonó a su hermano? Lo mandó a llamar y le dijo: pues echa para atrás el perdón que te había dado, me pagas hasta el último centavo. Usted no tuvo misericordia del otro como yo tuve misericordia de usted. Esaú vendió su primogenitura, Dios no lo castigó por eso. Su padre no le entrega otra bendición, pero no dice la Biblia que lo echó de su casa. Siguió siendo reconocido como hijo, y nunca en la Biblia se le llama a Jacob primogénito. Dios le respetó el derecho de que así se llamara Esaú. A Esaú le perdonaron la vida, pero Esaú no quería perdonar. ¿Y qué pasó con él? Brotando raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya lo llamó profano, porque no solamente tuvo en poco lo que Dios le había dado, sino que también decidió despreciar el perdón de Dios para dárselo a su hermano. Pensemos un poquito más. Quiero ir a otro más. ¿Por qué debemos perdonar, hermanos? Porque somos hermanos. Porque somos hermanos. Hijos de un mismo padre, hijos de una misma casa, y también fuimos lavados con la misma sangre. Y el que aborrece a su hermano es homicida. Número 4. Ayúdenme a recitar esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué más? Perdona. Estoy en Mateo, el capítulo 6. Y dice el verso 12: y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores o deudores. ¿Usted puede orar así? Usted puede decir: Señor, perdóname como yo perdono al que me ofendió, como yo lo he perdonado, como yo ya lo perdoné. Porque si usted perdonó a una persona y perdonó otra vez, 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 que usted no piense como el apóstol que le digo al Señor: ¿y hasta cuándo debo perdonar a mi hermano? Porque sabe que, usted lo dijo conmigo ahora, Él me perdona a mí cuando yo le muestro que he perdonado a los que me ofenden. Y Señor, ¿sabe qué? Me he llevado hoy todo el día perdonando como a 10 veces perdoné. Pues tengo la autoridad de acercarme y decir: también perdóname a mí, Señor. Y ese perdón que dio aquí en la tierra, hermano, Dios lo ejecuta en el cielo para usted. Perdone. Amén. Y ahí es donde yo quiero entonces hablar un momento sobre el límite del perdón. Verso Mateo 18, 21. Pedro se le acercó y le dijo: ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mire, después del Edén, ¿quién fue el primer perdonado? A ver, mis alumnos de instituto, predicadores, líderes, lectores de la Biblia. Porque mire que al mismo Adán, que el Señor le echa de Edén, se va de Edén, pero se va con perdón. Y se va con una promesa: tranquila, la serpiente la engañó, ella le mordió su calcañar, pero tú tendrás un hijo, y ese hijo saldrá de ti y aplastará la cabeza de la serpiente.
no te preocupes, porque además de perdonarte, yo te restituyo lo que él te quitó. Pero después de eso hubo otro ofensor. Yo quiero que usted sepa hoy el origen, si no lo sabía, de por qué el Señor juega con esta frase: perdónalo hasta un 70 veces 7. Lo que ocurre es que después del Edén, afuera, ya en la tierra, el primer perdonado en la tierra fue uno que se levantó y mató a su hermano. Y se llamaba Caín. Y cuando usted lee, no solo lee hasta el momento en que mata al hermano, váyase a la charla que Dios tiene con él mismo. Mire lo que dice Génesis 4, versículo 10. Y el Señor le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de tu hermano, de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Usted me está castigando, pero eso es grande para ser soportado. Y le dijo Caín a Dios: he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿No le parece a usted extraño que Dios no haya matado a Caín? Que aunque le dice va a trabajar la tierra y será errante, no le mata. Y entonces él dice: bueno, Señor, usted no me mató, pero otro sí. Cuando me encuentre va a decir: este es el primer asesino, como mató, matémoslo. Pero ¿qué le dijo el Señor? Verso 15: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, ¿qué? 7 veces será castigado. Y le puso señal en Caín para que no lo matare cualquiera que le hallara. Algunos hablan de una señal. Pudo haber sido una forma de verlo en el rostro, sufrir, y alguien decir: no, pobre hombre, está sufriendo por lo que hizo con su hermano. O alguna forma que alguien haya dicho: ya este hombre fue castigado por Dios, no lo matemos. Y nadie lo tocaba. ¿Y cuántas veces fue que dijo el Señor: el que me toque a Caín, el que me mate a Caín, 7 veces ¿qué? Será castigado. Pero resulta que Caín se va con un Dios que dice: lo voy a proteger. 7 veces castigo al que me toque a Caín. Hermoso, ¿cierto? Pero lamentablemente la generación de Caín no lo entendió. Más bien uno de sus nietos se levantó y llegó a ser el primero que tuvo 2 mujeres, cuando Dios creó una sola Adán y dejó el principio de la monogamia. Pero dice en el versículo 24 que cuando este hombre tuvo sus 2 mujeres, llegó y declaró: si alguno lo mataba por tener 2 mujeres, si 7 veces será Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aparecieron las llaves, apareció la frase. Escuchar a Jesús volver acá al Nuevo Testamento y decir: es que cuando tu hermano te ofenda, perdónalo 70 veces 7. Eso significa, así como Dios perdonó al mismo Caín, que hizo el primer y más grande pecado de la tierra, y aún así Él dijo que lo perdonaría, haciendo que cualquiera que lo toque 7 veces sería castigado, y le perdonó la vida. Así también como Lamec dijo: pues si alguien venga a Caín, yo me voy a vengar 70 veces 7. Este aumentó todavía más su deseo de venganza. En el mismo furor, como tú quisieras vengarte, con esa misma intención, con esa misma pasión, tú debes perdonar a tu hermano.
Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Hermano, y vea cómo toma peso que una mujer que viene a Jesús y enjuga sus pies con sus cabellos, los seca. Alguien dice: este sería profeta si supiera qué mujer es esa. Porque esa señora, muy mala, es una mala mujer. Algunos hablan de posiblemente la Magdalena y los 7 demonios de que Dios le liberó. Otros hablan de una mujer prostituta. Lo cierto es que el fariseo y Simón, según parece, es el que dice: no sería profeta si no supiera, sería profeta si no supiera quién es esa mujer y no le aceptara esa ofrenda. Pero entonces Jesús responde: tú no entiendes, Simón, el que más se le ha perdonado, más ama. Esta mujer tenía más pecado que cualquiera otro, tiene derecho a amarme más, porque con la misma intención con que pecaste, Dios dice: ahora puedes amarme, y con las mismas intenciones que fallaste, puedes, hermano amado, perdonar. Démosle gloria a Dios. Amén. O sea, no hay límite. O sea, por grande que sea la falta, siempre tendrás derecho a perdonar y ser perdonado. Oh, gloria a Dios. Ahora, ¿qué me dice la Biblia de cómo debe ser el proceso para yo pedir perdón? Hay hermanos que dicen: yo no pido perdón porque hermano, me va a humillar, me va a maltratar, de pronto ni me va a perdonar. Espero que usted esté entendiendo que uno no pide perdón tanto para que el otro lo perdone. Uno pide perdón es para reconocer la culpa. Se pide perdón es para aceptar la falla. Se pide perdón. Si tú le pides perdón a alguien y ese otro no te perdona, no hay problema, porque tú que te humillaste aquí, allá en el cielo te es contado con que tú mismo decidiste arrepentirte y convertirte de tu pecado. ¿Me estás entendiendo? Aleluya. Aleluya. Mi hermano, tenga presente esto. Dios lo que anhela es que usted sea libre de esa situación en la que usted se vio abocado. Si el otro considera que sí puede perdonarle, bien, pero si el otro no me perdona, gracias, Señor, porque yo sí pude perdonar. Y le voy a leer lo que la Biblia dice de eso. Mateo 18:18. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Haga eso usted acá, y si usted se arrepintió ante ese hermano, el Señor también considera que se arrepintió ante Dios. No funciona al revés. Algunos dicen: no, hermano, yo ya le pedí perdón a Dios. ¿Y a su esposo? No, ya un día de estos. ¿Y a su esposa? ¿Y a sus padres? No, pero ya yo le pedí perdón a Dios. Y cuando usted llegue a donde Dios y llegue y le diga: Señor, ¿y por qué no entré al reino de los cielos? Es que usted no pidió perdón, pero a usted le pedí. Y el Señor, ¿qué te dice? No, es que antes, para que sea válido mi perdón, tú tenías que haber ido y pedirle perdón a ellos. Porque si estás en contienda con tu esposa, ¿qué dice la Biblia? Ponte a paz con ella para que tus oraciones, esa de pedir perdón a Dios, no te sea estorbada.
Y si tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda aquí a Dios y ve y reconcíliate con tu hermano y luego vienes y traes la ofrenda. Es al revés. Cuando yo le pido perdón a mi hermano, hermano, Dios ya hace válido que también Él me está perdonando a mí. También Él me está limpiando a mí. Amén. Amén. Ese mismo capítulo dice en el verso 20, porque donde están dos o tres congregados, y la frase que hay originalmente es los que están dos o tres, donde están dos o tres de acuerdo en mi nombre, allí yo también estoy, allí estoy yo en medio de ellos. A fines de este mes tendremos la cena del Señor. Hay hermanos que se preocupan. Dice, hermano, creo que no voy a tomar la cena porque estoy debiendo un dinero a un hermano de la iglesia. Hermano, yo creo que no tomaré la cena porque no he podido cumplir también en casa esta promesa que hice a mi esposa. Hermano, no tomaré la cena porque estamos peleados con mis padres o los padres con los hijos. Pero ¿sabe una cosa? Dios no te dice que no tomes la cena si tienes un problema de deuda con algún hermano. Si le estás debiendo, no va a decir Dios, tiene que estar al día y traer el Paz y Salvo 3 copias. Lo que Dios te dice es, aunque le estés debiendo, te pusiste de acuerdo con Él, hay amistad con Él, hay comunión con Él, porque donde están los hermanos juntos y en armonía, hay bendición y vida eterna. Pero si no estás en armonía, por eso es que no has tenido para pagar, porque disgustaste con el que te prestó, o porque disgustaste con el que tú le prestaste. Hermano, aunque tengamos una deuda, estemos en paz. Si hay que volverse a reunir para ponernos de acuerdo, mira, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Qué plazo me das? Otra vez, y cumpla cuando Dios te dé, porque Dios te bendice para que pagues tus deudas, pues la orden de Él es, no debáis a nadie nada. Pero si estás en paz con el hermano, yo en este momento le estoy debiendo a 3 empresas: la luz, el agua, el gas y el internet. Son 4. Y la deuda está viva. Es más, en este momento me deben estar ya sumando lo que voy a pagar a fin de mes cuando llegue un recibo. Y usted también. No, por eso no voy a perder mi comunión con el Señor. Lo que yo sí quiero estar es en paz. Y si hay un acuerdo y el acuerdo lo he podido cumplir bien, y si no, voy y me acerco y digo, a ver cómo arreglamos, ¿no? Pero ahí una hermanita anciana nuestra nos decía, pastor, mire todo este recibo tan alto, Dios bendiga las almas generosas que le ayudaron a pagar ese recibo para que no le cortaran su luz, porque aquí somos hermanos y nos amamos. Pero su preocupación era que ellos puedan saber que sí voy a pagar, y eso se los manifestó. Usted no guarde secreto, porque es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Acérquese y diga, quiero ponerme en paz, no estamos bien, necesitamos tener comunión, necesitamos tener unidad. Y por esa unidad como cuerpo que está conectado entre sí, es que nos presentamos y tomamos la mesa del Señor. Si estamos los dos unidos, el Señor dice, yo estoy ahí con Él. Y vea lo que dice el verso 15 de ese mismo capítulo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No lo haga en público. Póngase en la paz. Decidan que se van a poner a paz, pero ustedes solitos. Y si él te oyere, has ganado a tu hermano.
Y si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí no dice acúsalos, no, dice para que te oiga, toma 1 o a 2. O sea, yo busco ayuda, es para que me ayude a reconciliarme con el hermano. Amén. Yo busco ayuda, es para que me ayuden a unirme más. Y bienaventurados los reconciliadores y los pacificadores, porque ellos verán la gloria de Dios. Que Dios bendiga a ese hermano que dice: no, hermano, vamos a que le pida perdón. Venga, hermano, vamos allí. Vamos entre todos juntos, vamos. Alabanzas al Señor. Me acuerdo de un músico que cuando veía que una parejita estaba disgustada, era de la iglesia. Y hermano, y la hermana fulana, su esposita, no vino al culto. No, hermano, estamos para allá, dicen, en esa región están las pailas calientes. Disgustada la doña. Y el hermanito decía: ay, hermano, que no me dijo, vamos a darle una serenata. Vamos a darle una serenata. Uy, hermano, no. Si le damos la serenata, sale y me tira un balde de agua. Bueno, nos lo tira a los dos, vamos. Y él llegaba con su guitarrita y comenzaba a cantar. Y ayudaba a unir a esa pareja. Hermano, no es un chisme que tenemos que volver fulanito y fulanita. El hermano fulano está disgustado, el hermano sutano está peleando, el hermano tuvo un desacuerdo con el otro. No, al contrario, tomemos a alguno de ellos y digámosle: vamos a pedirle perdón. Usted, que es el más espiritual, es el primero que tiene que buscar la comunión con su hermano, porque nosotros no podemos vivir así, porque este Señor nos perdonó. ¿Cómo no vamos a perdonar al otro? Amén. Y él dice el verso 17, vea, hermano: y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y yo le quiero que usted recuerde que cuando Jesús dijo este texto, todavía no había iglesia. Pero el Señor llega y señala: dilo. Dilo no significa acúsalo con la iglesia. Acúsalo. No. Es una forma de decir: hermanos, ayúdenme a orar, porque yo quiero reconciliarme con el hermano. Vamos a orar por el hermano fulano. Por favor, no quiere perdonar la ofensa. O quizás me ofendió, pero tal vez por esa ofensa no quiere volver. Díselo a la iglesia. Algunos interpretaron que eso significaba denunciarlo, pero no es. Y vea cómo cierra. Termino el sermón con este versículo: y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Usted qué interpreta con eso? No, hermano, si él no oye ni al hermano, ni que le llevó los otros ayudantes, ancianos, consejeros, y tampoco a la iglesia, hermano, ese es un publicano y un gentil. Pero yo quisiera que si usted hubiera, en vez de leído la Biblia, oyera la voz de la Biblia. Yo estoy seguro que mi Jesús no suena como una voz acusadora, porque acuérdese que si aquí dice que al hermano que no te perdona lo tengas por publicano y por gentil, no está despreciándolo, porque el mismo Señor iba y se sentaba con los publicanos, comía con los gentiles, estaba en la mesa con ellos, con los pecadores. Y si vamos a hacer esto como dice Dios, entonces entienda que usted lo que tiene que decir es: oiga, este hermano le pedí perdón, quise que se reconciliara, llevé a los hermanos que nos aconsejaran, no quiere ni perdonar ni ser perdonado. No, pues parece que mi hermanito
hay que volver a hablarle con amor como se le habla a un inconverso. Hay que volver a hablarle con amor como se le habla a uno que ya no está en el camino. ¿Es un publicano o es un gentil? Y al publicano y al gentil, dice el Señor, se le trae con lazos de amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, no vamos a criticar, pero yo sí le digo en el corazón, no son días cuando la iglesia ya se va, cuando estamos recogiendo a todos los que podemos, cuando estamos ganando a todos los que logremos. Estos no son días para que usted se quede en descomunión aún con los inconversos. A mí una vez me dijo una hermana: ay, hermano pastor, tengo un vecinito, todos los días pone esa cantina, esa ranchera, esa música, eso no deja dormir. Yo sí quiero que el Señor se lo lleve o se lo mando. Y pastor, quiero que me lo ponga en la parrilla, póngamelo en la parrilla. El Señor haga algo con ese tipo. Y la persona cree que Dios nos va a oír. Yo era ayudante de pastor, bueno, era el líder de jóvenes. Y recuerdo que yo llegué a hacer aseo. Y cuando yo llego a hacer aseo, antes del culto de la juventud, había un hermano ayunando. Y yo todos los sábados, día de juventud, el hermano ayunando. Y fui y le dije a mi pastor: oiga, pastor, tan bonito que el hermano siempre está ayunando, ¿no? Espiritual el hermano. Y me dijo: no, hermano Balbino, no es espiritual. Pero hermano, ¿viene a ayunar? Sí, claro. Y los que ayunan es un acto espiritual. Pero acércate a oírle como ora. Seguro, pastor, vaya. Y yo me acerqué. Y me acerqué a escuchar lo que él decía. Y estaba arrodillado el hermano. Y el hermano decía: Señor, mátala. Mátala. Y yo salí corriendo: pastor, está diciendo que la mate. Mire lo que le está pidiendo que haga con la exmujer que tenía. Porque lo está persiguiendo, porque le está pidiendo alimento para los hijos. Y él está pidiendo que, como es inconversa, que la mate. Eso no es de Dios. En el Antiguo Testamento, los hombres, nunca al Señor, clamaban diciendo: Jehová, Dios de las venganzas. Y el Señor siempre llegaba y decía: déjeme a mí, que yo pagaré al hombre. Pero después, cuando vemos cómo iba a pagar, es que Él siempre da una oportunidad de misericordia. Y a nosotros nos dice: tranquilos, si alguien los maldice, yo los bendigo. Si alguien les hace mal, devuelvan ustedes bien. Pero esta es la iglesia de un Dios amoroso, misericordioso, que perdona. ¡Que perdona! Esté en pie, por favor. Perdone a su vecino, aunque no le pida perdón. Perdone a su enemigo, aunque no le pida perdón. Porque el Señor dijo: amen a sus enemigos. Nadie me dijo un hombre: yo no soy capaz de amar a mis enemigos. Él había sido de un grupo subversivo antes de llegar al evangelio. Y el hermanito decía: hermano, yo no soy capaz de amar a los enemigos. Eso es muy difícil. Entonces yo le decía: pero cuando tú los ves, ¿qué ves en ellos? Oh, hermano, ves gente grande, ves gente próspera, ves gente importante. No, hermano, esa gente está mal, en la miseria. Esa gente está, hermano, digno de compasión, de lástima, es lo que dan, cómo los ha llevado sus pecados y sus fallas. Y le dije yo: mira, ya los amas. Porque los amas con compasión, porque los amas con misericordia. Y a eso es lo que se refiere Dios.
Si alguien te hace daño, diga, es que no es él, es el enemigo que lo usa. Él es solo una víctima y un instrumento. Pero Señor, tú puedes transformar mis enemigos, tú puedes convertirlos, tú puedes traerlos a tus pies. ¿Por qué no le dice al Señor que haga eso con el vecino que lo ofende? ¿Por qué no le podemos decir al Señor que haga eso con el familiar que siempre que te ve se burla de ti? No quieras que sea castigado, perdónalo y házelo saber, yo lo perdono. A ese familiar, a ese hijo de la casa, no hay ninguna razón por la que tú no puedas recibirlo. Dile, Señor, ayúdame, pero yo quiero tener un corazón como el tuyo, porque el corazón de Dios es corazón perdonador. Usted quisiera decirle al Señor, ayúdeme a tener un corazón como el suyo. Yo quiero invitarle a eso esta noche. Y voy a invitarle, yo sé que el tiempo se fue, pero seguro que allá en su corazón puede haber algo que pueda decirle, Señor, gracias, porque ahora sé que estoy convertido al 100%, porque por mis enemigos solo siento compasión, porque usted mismo, Señor, siendo yo enemigo suyo, usted me perdonó. ¿Qué momentos tan especiales nos brinda la palabra de Dios? Si para usted fue de edificación esta enseñanza y desea seguir disfrutando de bendiciones como estas, le invito a asistir a nuestras reuniones presenciales en la calle Novena, número 1935, esquina, en Cúcuta, Nuevo Horizonte. También puede asistir a cualquiera de nuestras sedes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Hasta una próxima oportunidad y deseo que la bendición de Dios la acompañe a usted y su familia.